Nunca. Bueno, pues yo si arranca esta, me tatúo el símbolo de Daikin. Y yo. Madre mía, ¿Pero dónde está? ¡Está funcionando! Que sí, tío. no me lo creo. Te lo juro. Cuidado si no se te va a sacar para aquel lado. Que está arrancada, macho. ¿Cómo no arranca? Que está arrancada. Que sí, que sí. Pero si está todo cubierta ahí. Pues está arrancada. Está ahí, justo. No te me subas por el Miguel, a ver si te vas a hacer hombre. Está arrancada y funcionando. Vamos, no me lo puedo creer. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer directo del canal del Instituto Daikin. Mi nombre es Miriana. Seguramente si habéis seguido nuestros webinars podéis reconocerme por la voz. Soy Miriana Lapodatovic, responsable y formadora del Centro de Formación del Instituto Daikin aquí en Barcelona. Conmigo, como siempre, está el formador del Instituto Daikin de Sevilla, Antonio Pino. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Hola Miriana, ¿qué hay? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más, una sesión, en este caso, una sesión diferente. Es una sesión en la que trabajaremos sobre los sistemas de Hyper-V. Creo que va a ser muy interesante la sesión, porque ya podremos visualizar el funcionamiento de este equipo, los ajustes, la conectividad, la tubería, la instalación de tuberías, y nos va a resultar muy interesante de cara a las instalaciones que podamos realizar. Es un formato nuevo. Yo os animo a que lo utilicéis porque nos da múltiples posibilidades. Tened en cuenta que podréis ver vídeos y veis que igual algún tipo de ajuste que necesitéis hacer, va a servir de transferencia de multitud de posibilidades. Así que yo creo que poco más que decir. Además, el tiempo apremia, así que si os parece bien, empezamos con lo que dice Miriana, cosas de este sistema. Adelante, Miriana. Adelante. Hola, Antonio, yo ya estoy en mi sitio. ¿Y tú? Hola, ¿nos oímos? También ya estoy colocado, se te escucha perfectamente, Miriana. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver lo que tenemos preparado hoy en este directo para nuestros oyentes. En el contenido de este live, lo que tenemos preparado primero, cómo interpretar potencias térmicas de las unidades como exteriores y así interiores de VRV. Vamos a ver la gama completa de unidades exteriores de VRV. Luego vamos a ver unidades exteriores solo de mini VRV4 de la serie S. Vamos a ver cómo se pueden combinar las mini VRVs exteriores de la serie S con unidades interiores de doméstico, de Skyer y de VRV. Y vamos a lanzar todo esto con un detalle de la instalación por donde discurre refrigerante, ¿no? Que son juntas y colectores RefNets. Y al final de esta primera parte acabaremos con la ubicación de tomas de servicio, ¿vale? Luego vamos a lanzarles una pregunta en el chat para ver si se ha entendido todo esto lo que hemos hablado hasta este punto, y seguiremos con el cableado de alimentación eléctrica, con el cableado de control
Luego hablaremos sobre bornas de alimentación y control en las unidades interiores domésticas Kayer y VRV. Vamos a ver un ejemplo de cableado cuando tenemos una caja BP combinada con unidades interiores domésticas Kayer o cuando solo tenemos unidades interiores de VRV. Y después otro ejemplo cuando tenemos cajas y unidades domésticas Kayer pero con un control centralizado, y al final terminaremos con esquemas frigoríficos de mini VRV4 compact y cajas BP en modo frío. Así que, Antonio, todo esto tenemos preparado hoy para nuestra gente. Pues me parece muy bien, Mirjana, porque la verdad es que yo creo que es de muchísima utilidad, puesto que estas unidades de mini VRV no cuentan, como en las unidades de VRV, con el soporte de nuestros compañeros del servicio técnico para las puestas en marcha. Así que espero que esta información les resulte a todos de mucha utilidad de cara a que ellos mismos puedan realizarse sus puestas en marcha de sistemas VRV con el menor de los contratiempos posible. Así que cuando tú quieras, si te parece bien, comenzamos. Muy bien, Antonio. Pues vamos a ver ahora al principio cómo interpretar potencias térmicas, y para ello, ¿por qué nos interesa? Pues nos interesa porque existe algo que se llama simultaneidad, que sería una relación entre la suma de potencias de las unidades interiores que tenemos en una instalación real respecto a la potencia que hay instalada en la exterior. Recordarles solo que cuando se hace una selección de equipos, primero se realizan cargas térmicas y a base de estas cargas térmicas se eligen las unidades interiores y la respectiva unidad exterior. Entonces, esto cómo se seleccionan depende del coeficiente de simultaneidad, que ahora Antonio nos explicará más detalladamente, ¿no? Que vais a ver que puede ir entre un 50 y 130 de unidades de índice. Pero, ¿qué son estas unidades de índice? Pues fijaos que las unidades exteriores de VRV en Daikin, en su placa de características, veis aquí pone modelo, ¿vale? E indican las potencias en caballos de vapor, ¿vale? Entonces, si en la placa tenemos del modelo un 4, esto indica 4 caballos, y como por cada caballo, como veis, tenemos 25 unidades de índice, pues en unidades de índice estos 4 caballos son 100 unidades de índice, ¿no? Y en cambio las unidades interiores de VRV directamente en sus placas de características vienen marcadas por unidades de índice, es decir, esta FXAQ 32 pues tiene 32 unidades de índice. Antonio, pero en realidad, ¿nos podrías explicar un poquito cómo es esto que podríamos ir de una unidad de índice 50 a 130, ¿no? ¿Y por qué? Muy bien, Mirjana, te lo explico. Verá, nosotros lo que hacemos es agrupamos unidades interiores, como bien has dicho, a través de las cargas térmicas y seleccionamos unidades. Hacemos la suma de esas unidades y nos da un índice. Y ese índice tiene que coincidir con la máquina exterior que vamos a seleccionar, pero siempre hay un margen. Ese margen normalmente se comprueba por parte del técnico de servicio cuando va a realizar una puesta en marcha en un VRV clásico, o sea, va a hacer una puesta en marcha de una unidad de 10 caballos. Bueno, pues una unidad de 10 caballos sabe que tiene 250 unidades de índice. En este caso, estamos analizando una unidad mini VRV que, como bien sabéis, no tiene normalmente puesta en marcha por parte del técnico de servicio. Entonces, esta operatividad la tiene que comprobar el instalador. El instalador tiene que ver qué unidad tiene, trasladar esa unidad en caballos a unidades de índice y verificarlo con la suma de las interiores. Para ello, tú has seleccionado un ejemplo, que es el que tenemos aquí. Tenemos una unidad de conducto tamaño 20, una unidad de cassette 50 x 50 tamaño 25, una unidad de cassette 90-90 tamaño 40 y una unidad de pared tamaño 32. Si hacemos esa suma, veréis que tenemos 25 más 20, que son 45, más 40, 85, más 32. O sea, tenemos una suma que es superior a 100, pero ¿ha llegado a 130? No, no ha llegado a 130. Luego está dentro de nuestro índice. Por otra parte, hay ocasiones en las que se hacen instalaciones parcialmente. Imagínate que en este caso hacemos una parte del local o de la instalación y colocamos
las dos unidades, por ejemplo, tamaño 20 y 25. Y a futuro colocaríamos la unidad 40 y 32. ¿Sería válido? No. ¿Por qué? Pues porque la suma de las dos unidades que hemos puesto son solamente 45 y es inferior al índice mínimo, que es de 50. ¿Por qué no se debe hacer ni bajar por debajo del índice mínimo ni superar el índice máximo? Pues porque hay operaciones que realiza la máquina en las que es obligatorio tener un índice mínimo y un índice máximo. Por ejemplo, una recuperación de aceite, un desescarche. Si hacemos muy grande o muy pequeño el circuito, esa operatividad para, valga la redundancia, esas operaciones específicas no sería adecuada y por lo tanto podría inducir a problemas. Por eso es importante que siempre se respeten las unidades de índice. Antonio, para ver si lo he entendido, o sea, aquí estamos, como bien dijiste, comparando una de 4 caballos, que en unidades de índice sería 100, respecto a 4 unidades interiores, ¿no? Que no superan el máximo de 130, ¿no? Van aproximadamente sumando sobre 120 y tampoco están por debajo de estos 50. Y me pregunto yo, ¿y qué pasa si en vez de que tengamos una de 4 caballos, instalamos una de 5 de mini VRV o 6? Bueno, pues si por ejemplo tuvieras una de 6, el índice máximo, tendríamos igual un índice máximo y un índice mínimo y un índice nominal, ¿eh? Que ya sabemos que son 25 unidades de índice. El nominal para una 6 caballos, por ejemplo, sería 150, porque sería el resultado de multiplicar 25 por 6. Habría un valor mínimo que sería 75, que es la mitad de ese 150. O sea, yo tendría que tener como mínimo 75 unidades de índice. Y también habría un valor máximo que yo no podría superar, que sería 195, que sería el 130% de 150. O sea, siempre tengo que trasladar a unidades de índice los caballos de mi unidad exterior y establecer un mínimo y un máximo, los cuales son los límites que no puedo sobrepasar ni hacia abajo ni hacia arriba. Adelante, Miriana. Muy bien, Antonio. Vamos a ver en la siguiente que tenemos preparado, pues gama completa de unidades exteriores de VRV. Empezamos primero por condensación por aire. Tenemos lo último, lo más nuevo, mini VRV 5 de la serie S, en 4, 5 y 6 caballos. Es una serie de mini VRV que trae R32. Luego, ahora el tema de este directo es mini VRV 4 serie S, pero con 410. En esta serie tenemos como 3 gamas. Tenemos la gama Compact y tenemos la gama estándar, que es esta que veis aquí a la izquierda y la que sigue, es decir, la de 1 y la de 2 ventiladores. Y en cuanto a las potencias, las tenemos en 4, 5 y 6 caballos, ¿no? Y luego hay otra tercera que es de alta capacidad, también trae 2 ventiladores y es de 8, 10 y 12 caballos. Luego sigue un VRV Indoor, que es un tanto peculiar, que ya les hemos presentado en los cursos anteriores de VRV, que es una unidad exterior partida en 2, es un conjunto de intercambiador de calor más un módulo de compresor. Esto sería el nombre del conjunto aquí y lo tenemos en 5 y 8 caballos. Luego nos pasamos ya a los VRV4, VRV clásicos, ¿no? Por su carcasa. Primero hablamos de una gama con calefacción continua, que es una VRV4C+, o sea, tenemos 2 gamas de calefacción continua. La diferencia entre estas dos es que la C+ está preparada para unas temperaturas exteriores muy, muy bajas, que quizás en España no es tan interesante, pero se podría también conseguir, ¿vale? Aquí normalmente tenemos esta gama de RIYQ de la nueva serie U. Luego tenemos una gama sin calefacción continua de 4+, también, ¿vale? Que sigue siendo la nueva serie U, como podéis ver, entre 8 y 54 caballos. O sea, todo esto han sido VRVs son VRVs a 2 tubos. Luego tenemos VRV a 3 tubos, o de las de recuperación de calor, Heat Recovery, también de la gama 4+, o de la serie U.
de la misma potencia en caballos, entre 8 y 54. Y luego, Antonio, aquí al final tenemos replacement en 2 tubos y replacement en 3 tubos, ¿no es cierto? Efectivamente, Miriana. El replacement son unidades que nos permiten adaptar unidades exteriores nuevas a instalaciones existentes. Existen 2 tipos de unidad, replacement con la nomenclatura RXYQQ, que tienen un rango entre 5 y 42 caballos. Estas son para utilizarlas en sistemas a doble tubo, o sea, bomba de calor a 2 tubos, ¿de acuerdo? Y por otra parte, existe una gama de potencia más reducida entre 10 y 30 caballos, que es un replacement llamado RQEQ, que nos sirve para hacer la reposición en instalaciones de VRV a 3 tubos, que es la RQEQ. Esto es muy interesante porque, como sabéis, normalmente lo que más se deteriora o más se desgasta en una instalación, pues lógicamente la unidad exterior, que es la que tiene el trabajo del compresor y además se encuentra expuesta a las inclemencias del tiempo por el hecho de estar en el exterior, y es la que con más facilidad se desgasta y nos permite ahora mismo hacer reposición de unidades exteriores, en sistemas con unidades interiores desde el año 1995. O sea, equipos que tienen 25 años, hoy día podemos hacer la reposición de la unidad exterior, aunque trabajemos con un refrigerante diferente. Recordad que hace 25 años se trabajaba con R22. Muy bien, Antonio. Y para acabar, aquí también tenemos un VRV4, pero condensado por agua, ¿no? Que nos permite, ¿no?, una misma máquina, en función de cómo está, entre comillas, conectada, puede funcionar una misma máquina con 2 o 3 tubos, ¿no es cierto? Sí, Miriana, el VRV de condensación por agua viene de origen con 3 tubos, pero por su carga de software es compatible tanto para trabajar con cajas como para trabajar con unidades interiores directamente. El hecho de que venga 3 tubos permite en cierto modo, incluso una doble recogida o mejora de prestaciones. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer intercambio de calor tanto en la zona interior como en la zona de agua. O sea, yo puedo conectar esta máquina, por ejemplo, a un bucle o un anillo, y puedo estar compartiendo calor con otra zona que esté con otra demanda diferente y al mismo tiempo, con las unidades interiores de este sistema también puedo estar compartiendo calor con demandas diferentes en unas zonas que sean distintas. O sea, puedo tener una sala de ordenadores o puedo tener una zona que requiere calor, y por otra parte puedo estar en una zona perimetral que requiere frío, y ahí estoy ya haciendo una recuperación de calor. Pero es que después, en la parte de agua, pues esta máquina puede estar en la fachada norte del edificio y puede haber otra máquina en la fachada sur del edificio, y también puedo estar haciendo una recuperación de calor por el lado de agua. Es una máquina muy interesante y ya os digo, no hay 2 tubos y 3 tubos, siempre viene a 3 tubos, pero esta máquina permite la posibilidad de trabajar con ella como si fuera en un sistema a 2 tubos. O sea que es una máquina muy, muy versátil. Muy bien, Antonio. Y ahora vamos a ver más adelante unidades exteriores de un Mini VRV4, concretamente serie S, cómo ha evolucionado con este modelo compact, ¿no? Porque hasta este modelo compact pues teníamos las de 4, 5 y 6 caballos, pero eran más altas, traían 2 ventiladores, y ahora en Mini VRV4 en serie S compact pues vemos que hemos bajado de altura tanto que lo podemos esconder por debajo de una ventana, ¿no? Efectivamente, Diana, nos permite colocarla detrás de un pretil, detrás de una ventana, sin que se vea, e incluso, fíjate lo que te digo, en algunos casos llegan a empotrarse en el falso techo, por el hecho de que no tienen una altura tan elevada como la de doble ventilador, y permite en una zona, en un falso escalón, en una zona próxima a la fachada, porque hay que contar que estas máquinas no disponen de una presión disponible elevada como los otros equipos de VRV
que potencian el ventilador hasta 80 pascales prácticamente, pero sí que nos permiten en un momento dado trabajar con ellas en falsos techos, descargando contra la calle. Ahora vamos a empezar a hablar concretamente del Mini VRV después de haber visto toda la gama, y es importante que sepáis que estos son equipos para buscar soluciones, o sea, buscar soluciones por su manejabilidad. Tened en cuenta que caben fácilmente por una puerta, entran fácilmente en un ascensor, permiten cubrir espacios pequeños, potencias pequeñas, o sea, abren la versatilidad del mundo VRV pues a todo tipo de instalaciones. O sea, antes el VRV prácticamente estaba pensado para edificios de tamaño medio, principalmente terciario, y estos equipos del Mini VRV abren la gama a utilizarlo en todo tipo de aplicaciones, tanto de oficinas pequeñas como residencias, viviendas. O sea, estamos abriendo al mundo la gama de VRV que antes era prácticamente imposible. Así que yo creo que, si te parece bien, lo mejor es que veamos cómo es esta gama. ¿No te parece, Mirjana? Sí, sí, sí. Mira, tenemos la gama no completa de Mini VRV4 de la serie S, con lo más nuevo que es la gama compact, digamos, ¿no? Que la tenemos en 4, 5 y 6 en monofásica solo. Como se puede ver, pues tiene una altura menor de 1 metro, ¿vale? Sin soporte, obviamente sin contar el soporte. Luego dentro de Mini VRV4 tenemos la gama estándar. Ahí sí que tenemos los modelos monofásicos que terminan en V y trifásicos, que aquí tenemos una Y en las mismas potencias, 4, 5 y 6 caballos, pero en una altura que está por debajo de 1,40, ¿no? Y la tercera sería dentro del Mini VRV4 pues la gama de alta capacidad, ¿no? Ya estamos hablando de máquinas solo trifásicas y de potencias 8, 10 y 12 caballos. ¿Qué es lo que es característico de estas máquinas? Pues que todas, como son VRV4, vienen con la VRT, que es la temperatura de refrigerante variable, que se pueden combinar con todo tipo de unidades interiores, pensando en las unidades de tipo doméstico, en las unidades del tipo de Sky Air, y también obviamente con tipo de unidades interiores de VRV. Luego los tenemos, como podéis ver, en la alimentación eléctrica monofásica y trifásica. Son de muy bajo nivel sonoro y son compatibles con todos los sistemas de control Daikin. Antonio, ¿algo que añadir aquí antes de que nos pasemos a ver cómo lo tenemos en el laboratorio? Pues yo creo que no, que lo interesante ya es ver cómo son combinables estos equipos, porque nos has dicho antes que se pueden combinar tanto con unidades interiores de VRV como con unidades domésticas. Creo que en el laboratorio lo tenemos con unidades domésticas, ¿no? Pues vamos a ver cómo se hace ese enclavamiento, a ver cómo se encajan esas unidades interiores con esas unidades exteriores. Pues vámonos, Antonio. Aquí estamos delante de nuestra unidad Mini VRV4, ¿vale? Concretamente se trata de una unidad Mini VRV4 RXISC de 4 caballos, que viene a ser aproximadamente unos 12 kilovatios en frío. Y vamos a ver de qué manera la tenemos aquí instalada, ¿no? La unidad exterior de Mini VRV está conectada con los dos tubos, el tubo de líquido y el tubo de gas, primero con la caja BP. Dentro de esta caja BP lo que tenemos son las válvulas de expansión electrónicas. ¿Y por qué tenemos que instalar caja BP con las válvulas electrónicas? Pues porque a esta unidad exterior le hemos añadido 3 unidades que no disponen de esta válvula. Así que aquí tenemos conexión. Cuidado que por más que se vea en vertical y parece esto a una
RefNet. Esto no es una RefNet, esto simplemente es un aislamiento que une el tubo de líquido, el más fino, y el tubo del gas. Así que estos dos tubos de las 3 unidades, 3 conexiones, conectan con estas 3 unidades que veis aquí. En cuanto a los mandos, la unidad del suelo tiene el mando Madoka y estas 2 unidades de pared vienen ya con estos 2 mandos que veis aquí. Muy interesante, Miriana. Se ha visto perfectamente cómo es la conexión, cómo es la caja. En este caso era una caja de 3 puertos que iba a los 3 circuitos, circuito A, circuito B y circuito C. Veíamos que teníamos una unidad de suelo con 2 unidades de pared. La unidad de suelo se manejaba con un mando Madoka, en este caso. Las unidades de pared se manejaban con su propio mando por infrarrojos que viene con la unidad. Y la verdad es que ha sido muy interesante. Sí que aprovecho para recordar que si habías dispuesto ese sistema con unidades interiores domésticas, está claro que ninguna de las unidades podía ser una unidad de VRV, tenía que ser unidad doméstica, puesto que no cabe la posibilidad de mezclar unidades interiores de VRV con unidades interiores domésticas. Y la caja nos permite hacer la expansión, cosa que en muchas ocasiones resulta de bastante utilidad, porque al situar esa caja fuera del espacio donde está la máquina, eliminamos el ruido de la expansión del local. Os recuerdo que nunca intentéis colocar unidades interiores de VRV directamente en zonas que son delicadas de ruido, como pueden ser dormitorios o espacios que requieren mucho silencio, porque se puede escuchar en las máquinas vistas la expansión del refrigerante. En las máquinas de conductos no ocurre eso, pero en las unidades de pared, unidades de suelo, al estar muy próximas al espacio, cabe la posibilidad de que se escuche el ruido. Entonces, tanto por eso como por la disponibilidad en unidades interiores de unidades de diseño, que son unas unidades, digamos, más elegantes, en algunas ocasiones se seleccionan unidades interiores domésticas o de SkyAir para este tipo de aplicaciones. Sí, así es, Antonio, muy bien, pues es cierto, ¿no? La instalación de unidades interiores de tipo doméstico se requieren, como bien comentaste, cuando la necesidad es de instalar equipos interiores de un diseño mejor que las que tienen las unidades interiores de VRV, ¿no? Bueno, dicho esto, pues yo veo aquí que cuando tengo estas 2 cajas, tengo que instalar un derivador, ¿no? Y luego también cuando estoy instalando unidades interiores de VRV, también tengo que hacer derivaciones. Pues, ¿qué te parece si aclaramos un poco ese tema de estos derivadores? Muy bien, Miriana. Estoy viendo las 2 instalaciones. Estoy viendo una instalación con una caja que tiene 2 puertos y otra caja que tiene 3 puertos. Y, por supuesto, de ellos cuelgan unidades interiores domésticas, pero por el otro lado estoy viendo una unidad de la que cuelgan varias unidades que son de VRV, porque no se ven las cajas, o sea que son unidades de VRV. Y veo que existen unos derivadores y esos derivadores son los que permiten que el refrigerante se distribuya en todas y cada una de las unidades que hay en el interior del edificio, del local. ¿Podría explicarnos cómo son esos RefNet o si tienen alguna particularidad a la hora de instalarlo o utilizarlo y qué tipo de RefNet se puede utilizar? Sí, Antonio, pues yo creo que lo mejor sería ir al laboratorio. Venga. Pues venga, vamos al laboratorio. Bueno, veamos aquí en nuestro laboratorio si en esta instalación de mini VRV tenemos instaladas las juntas de derivación conocidas como RefNets, ¿no? Concretamente, al tener solamente una caja BP que deriva a las 3 unidades interiores en este caso, pues no hace falta que estén instaladas
estas juntas, ¿no? Pero en el caso de que se amplíe el número de unidades interiores y se precisa de una caja adicional, por ejemplo, una caja de 2 puertos que derivan a 2 unidades interiores más, pues entonces sí que tendríamos que instalar los RefNets. ¿Dónde exactamente deberían de situarse los RefNets? Pues está claro de que tienen que estar situadas sobre las 2 tuberías de líquido y de gas, ¿no? Cada una de ellas, o sea, por tanto tendríamos una RefNets de una sección más pequeña y una RefNets de una sección más grande, y una vez llegado a este punto donde se instalan, pues luego iríamos a las 2 cajas, ¿no? Es importante también tener en cuenta de que no sería lo correcto, de hecho, no admitiríamos tipo de instalaciones en las cuales se utilizan unas uniones tipo casero, ¿no? Como podrían ser los injertos, ¿no? Sobre las propias tuberías de cobre, o utilización de las típicas Ts, ¿no? De cobre en vez de las juntas, estas RefNets. Pues esto es así porque en realidad este tipo de uniones causarían un funcionamiento erróneo de nuestra unidad exterior. Y dicho esto, pues también es importantísimo entender de que estas derivaciones se tienen que instalar en una posición respecto a horizontal correctas, ¿no? Y como esto no lo podemos ver aquí en esta instalación, pues les pido que me acompañéis y lo vamos a ver en otro punto que tenemos aquí instalado en nuestro laboratorio. Bueno, veámoslo aquí en esta instalación donde tenemos instaladas 2 RefNets, una sobre la tubería de gas y otra sobre la tubería de líquido, y mirándolo del suelo al techo, como lo estamos haciendo ahora, podéis ver que las 2 RefNets están instaladas prácticamente en el plano horizontal, o sea, en la posición, perdón, horizontal respecto al plano horizontal que ocupa esta propia rejilla. Si por cualquiera de las razones se tienen que levantar respecto a este plano horizontal que estamos viendo, pues lo máximo que podríamos ir hacia arriba y abajo serían estos más menos 15 grados respecto a este plano. ¿Por qué tenemos necesidad de limitar y de instalarlas en esta posición? Pues sencillamente porque de esta manera nos vamos a asegurar a que todo el líquido que tiene que entrar a esta unidad VRV, ¿vale? Concretamente todo el líquido que tiene que entrar a la válvula de expansión electrónica que está situada en este VRV, pues llegará con una buena calidad. ¿Qué quiere decir líquido refrigerante de una buena calidad? Quiere decir que el líquido no esté preexpansionado antes de que entre a la válvula de expansión. Si no se cumplen estas premisas de instalación de los RefNets, lo que puede pasar en la instalación, ¿no? Primero porque tenemos seguramente muchísimas instaladas, y si no están instaladas de esta forma, pues tendríamos unas pérdidas de carga, ¿vale? Que harían a que las válvulas de expansión de las unidades interiores pues no estén alimentadas con una buena calidad de líquido. Entonces, de esta manera gastaríamos líquido antes de llegar a la válvula, ¿no? Y por tanto el rendimiento que tiene que pasar dentro de un equipo interior pues va a ser menor. Así que, resumiendo, pues plano horizontal y como máximo respecto a este plano horizontal más menos 15 grados. Esto es nuestra recomendación. Y ahora podríamos ampliar esta información con un poco más de detalle. Pues sí. Antonio, vamos a ampliarlo, ¿no? Un poco, y estábamos hablando, ¿no? Sobre este
este tipo de instalación, ¿no? Respecto a un plano horizontal, pero también conviene decir que sin ningún problema se pueden instalar en vertical, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, pero que de ninguna de las maneras aceptamos su posición totalmente a 90 grados, ¿no? Y lo que no aceptamos tampoco es, como ya hemos comentado, ¿no? Chapuza. Este tipo de una chapuza, sí. Pero Antonio, además de juntas y colectores, juntas reflex, perdón, también tenemos colectores reflex, ¿no? Aquí Sí. nos podrías explicar un poco Sí, la peculiaridad de instalación. Hay veces que coinciden que hay varias unidades interiores muy próximas entre sí. Entonces, en lugar de derivar con con diferentes juntas RESNET, lo que hacemos es que instalamos un colector. Un colector es algo similar a una junta REFNET que permite, en lugar de una salida principal y una salida secundaria, permite varias salidas secundarias. O sea, tendríamos una llegada, como en la junta REFNET, y varias salidas que estarían equilibradas en paralelo. Lógicamente, para que estén equilibradas, hay dos factores que son importantísimos, y es que la colocación se haga tal y como la veis en el dibujo, ¿eh? O sea, el colector de gas, son dos colectores, el de líquido y el de gas. El colector de gas debe de estar nivelado, es importante que esté a nivel, y con las salidas en el mismo plano que la entrada, ¿vale? Nada de volcarse. Si no lo pusiésemos a nivel, tendríamos el mismo problema que en la junta REFNET cuando la volcamos, que sobrealimentaríamos una y subalimentaríamos otra, ¿de acuerdo? Y el colector de líquido tiene una particularidad, como veis, y es que la salida es hacia abajo, pero automáticamente con una curva de 90 se coloca en el mismo plano que el colector horizontal, ¿lo veis? O sea, ese es el ejemplo de cómo se debe de hacer esa conexión. Nada de poner el colector de líquido con las salidas hacia arriba porque me viene mejor. Siempre el colector de líquido tiene que tener la salida hacia abajo y posteriormente la curva de 90 para que se equilibre la salida de líquido por igual hacia todos los elementos y no se sobrealimente una unidad interior y subalimente la otra. ¿De acuerdo? Todo esto veréis que os viene en una caja con sus elementos de aislante. Por favor, aislad bien las RESNET y los colectores, porque normalmente suelen ser los puntos de condensación en las instalaciones. O sea, vienen con sus kits de aislamiento que la verdad es que si se colocan adecuadamente quedan perfectos. Sí, bueno, ya que estamos ahora hablando, digamos, de una parte, ¿no?, importante y principal del circuito frigorífico, ¿no?, de la propia instalación, en realidad, ¿no?, por donde va a discurrir el refrigerante, estaría interesante aclarar en el mini VRV de qué manera o a través de qué punto de instalación accedemos a esta instalación. Y justamente vamos a verlo, ¿no?, ahora, porque en el laboratorio tenemos una máquina, como ya habéis visto, y vamos a ver cómo están dispuestos estas tomas de servicio en esta máquina y luego lo comparamos, ¿no?, con las tomas de servicio de otras de la misma gama, ¿no? Es importante porque a través de esas tomas de servicio, una vez que hayamos ejecutado la instalación, será a través de las que realizaremos tanto la prueba de estanqueidad como el vacío de la instalación, como la carga adicional que requiera la instalación. O sea, desde esas tomas de servicio son desde las que tenemos que realizar las operaciones de finalización y puesta en servicio de nuestro circuito frigorífico. Me parece muy interesante. Vámonos al laboratorio, Mirjana. Pues vamos a ver cómo están dispuestas las tomas de servicio en el modelo que tenemos aquí en el laboratorio, que es un Mini VRV 4 Compact con un R410A. Es la máquina RX ISCQ de 4 caballos concretamente. Como podéis ver, aquí tenemos las dos tomas de servicio, la toma de servicio de líquido y la toma de servicio de gas, que están situadas sobre las llaves, ¿no?, que comunican con la instalación, ¿no?
Y aquí a la derecha, abajo, están situadas otras dos tomas de servicio que trae la máquina. La que está más cercana a estas dos sería la toma que se encuentra en aspiración, por la cual vamos a realizar recarga o carga de refrigerante, y aquí más abajo tenemos la otra toma de servicio que nos sirve para dar la presión que tenemos en el intercambiador aquí de la unidad exterior. Aparte, ya que estamos mostrando la parte, digamos, hidráulica de la máquina, pues se puede apreciar, ¿no?, que se ve aquí un intercambiador de calor, que muchas veces lo llamamos disipador de calor, pero en realidad es un intercambiador que absorbe todo el calor generado en la placa y de esta manera la mantiene bien refrigerada, aumentándole la vida útil. Bueno, Antonio, hemos visto en esta máquina concretamente de qué manera están dispuestas estas tomas de servicio, ¿no? La toma de líquido, la toma de gas sobre las propias llaves, y luego tenemos esta toma, sé que es la toma de carga, la más cercana, por donde hacemos carga o más bien recarga adicional, ¿no?, del 410. Y aquí teníamos también, como hemos comentado, la toma a través de la cual podríamos conocer la presión que tenemos en el intercambiador, ¿no? Pero en los modelos de dos ventiladores, como lo que tenemos aquí a la derecha, pues hay ¿no?, tenemos las mismas tomas de líquido y de gas, pero ahora la toma de carga está por encima de estas dos, como se puede apreciar aquí, y la toma de lectura de presión también en el intercambiador sería pues por encima, ¿no? Están un poco dispuestas de distinta manera, ¿no? Efectivamente, están dispuestas de otra manera. Cabe recalcar un par de consideraciones. La toma, cuando estamos en modo calefacción, no disponemos de una toma de baja presión para verificar la presión en la unidad. Para eso es para lo que utilizamos la toma interna que hay en el equipo, ¿eh? O sea, esa toma interna nos sirve para conocer la presión de baja en el ciclo de calefacción. En el ciclo de frío no hay ningún problema en conocer la presión de alta y la presión de baja. En la toma de líquido tendremos el valor de alta presión y en la toma de gas tenemos el valor de baja presión. Pero cuando estamos en calefacción, la única manera que tenemos para conocer la presión en el sector de baja es en la toma interna que viene con la unidad. Bueno, Antonio, y yo creo que aquí ya podríamos un poco hacer como un pequeño corte, ¿no? Porque nos vamos a ir a ver a lanzar una pregunta al chat, porque a ver cómo está el chat y a ver si... A ver si algo de lo que hemos dicho sí. nos lo responden correctamente, y también para saber cuál es la participación que tenemos, porque igual estamos hablando solo tú y yo. Sí. Vamos a ver, pues lanzamos una pregunta al chat y vamos a ver, la pregunta es si es correcta esta instalación. Tenemos aquí una instalación hecha, pero aquí cuidado, los refnets, estos dos refnets que veis aquí están instalados en horizontal, o sea, el problema no está en si están en vertical o en horizontal, ¿no? O sea, por si alguien se está preguntando. Pero puesto que están instalados en horizontal, preguntamos, ¿hay algún otro detalle que no cuadra? ¿No? Antonio, esto sería la pregunta, ¿no? Directamente. Y vamos a ver si... Ahora queremos participación de todos, ¿eh? Y lo vamos a ver en la respuesta a través del chat. Por favor, todos los participantes que nos digan que si les parece correcta esa instalación, sí o no. Y si no les parece correcta, ¿por qué no se lo parece que esté correctamente ejecutada? A ver qué es lo que nos cuentan. Pues, Antonio, yo creo que podríamos ver qué pasa en este chat, ¿no? No sé si hay algo interesante, alguna respuesta interesante, pero a ver, comentamos alguna, ¿no? De las respuestas. Hay muchas respuestas, están entrando. La verdad es que es muy agradable
ver que hay mucha participación y todos están contestando. Hay algunas que no se quedan completas del todo. Por ejemplo, hay una que dice faltaría una caja. No es que falte una caja. Después al final concretaremos exactamente la respuesta correcta. Pero si os fijáis, todos los asistentes están realizando su respuesta y la verdad es que es agradable ver que parece ser que por lo menos cosas de lo que se ha contado se han ido quedando en la retina de los que estáis contestando. Por otra parte, os dejo con esto, no vamos a insistir ahí, vosotros lo estáis visualizando y sí que sería interesante, ya que hemos visto una parte, ver todo el tema de conectividad en la parte de cableado, tanto de control como de alimentación. Yo creo que, por mi parte, parece que está todo bastante bien, así que, si te parece, Mirjana, adelante con la conexión. En cuanto a alimentación eléctrica, la unidad exterior la alimentamos previamente pasando por las protecciones de la propia red eléctrica a través de este conector X1M, ¿vale? Así alimentamos de la red eléctrica, ¿no? Y como vemos, la máquina es monofásica, ¿vale? Luego, por otro lado, la caja tiene su alimentación y sus protecciones eléctricas aparte, ¿no? Y luego, ¿esto por qué es así? Pues para que de esta manera tengamos ya protegida también la caja. Como ya hemos comentado, en la caja están las válvulas y desde esta caja, desde esta parte de aquí, tenemos estos 3 cables que alimentan a las 3 unidades interiores. Bueno, Antonio, creo que conviene un poco reforzar, ¿no? Y explicar un poquito con más detalle el tema de protecciones, ya que algunas máquinas como la Compact la tenemos, como hemos comentado, en monofásica, la estándar la tenemos en mono y trifásica, y la de alta capacidad es en trifásica. Así que nosotros todo esto lo tenemos en nuestros manuales, ¿no es cierto? Aquí a la derecha vemos el X1M, cuando la máquina es monofásica, ¿no? Que tenemos una fase neutro-tierra, y aquí también indicamos en los propios manuales que todo esto tiene que estar, ¿no? Protegido, ¿no? Con un fusible, ¿no? Y aquí recomendamos, en función del modelo, de los caballos de cada modelo, de los rangos de funcionamiento, ¿no? Estos fusibles y también amperajes que se utilizan para calcular las secciones mínimas de los cables, ¿no? Efectivamente, hay que recordar que aunque ponga fusible, nosotros sabemos, en los cuadros utilizamos elementos magnetotérmicos, lo que pasa es que viene como fusible. Sí, es importante que tengáis en cuenta este concepto, porque no podemos sacar nosotros por nuestra cuenta el amperaje. O sea, no podemos pensar, bueno, pues una máquina de 4 caballos a 220 voltios, pues esto va a consumir 20 amperios. No. Hay que asegurarse a través de tener presente que estas máquinas no son resistencias puras y que en momentos puntuales en los que se les demanda una capacidad máxima pueden incrementar su consumo por encima de los valores nominales. Entonces, por eso siempre recomendamos que os guiéis por los manuales de instalación. En los manuales de instalación veréis cómo es la conexión, si es monofásica o es trifásica, así como qué fusible o qué magnetotérmico en este caso se recomienda para su control, ¿de acuerdo? Pues muy bien, Antonio, con esto ya creo que se ha quedado bastante claro el tema de alimentación eléctrica y sus protecciones. ¿Qué te parece si ahora vamos a ver a continuación el tema de cableado de control, ¿no? Estupendo, vamos a verlo porque yo creo que es como mejor se puede tener el concepto de cómo debemos desarrollar el cableado de control. Y ahora explicamos cómo es el bornero
del cableado de control que está situado en la unidad exterior. Antes de explicar de qué consta y cuáles son sus bornas, pues conviene un poquito explicar de qué tipo de cableado de control se pueden utilizar en instalaciones de VRV. Normalmente nos referimos a una manguera de 2 por 1 milímetro cuadrado, puede ir de 0,75 a 1,25, esto ya podéis ver de los manuales de instalación. Y concretamente en modelos mini VRV de 4, 5 y 6 caballos, como es esta la que tenemos aquí, la manguera ha de llevar la pantalla. ¿Veis que esta manguera tiene 2 hilos y lleva la pantalla? Es decir, hablaríamos de una manguera, como veis, blindada. Pero luego en los modelos de mini VRV de 8, 10 y 12 caballos, estaríamos hablando de manguera 2x1 pero sin esta pantalla. En el cableado de control no hay polaridad. Esta polaridad se establece una vez arranque la máquina, empieza a reconocer a través de este bus todas las unidades y cajas que tiene conectada. Y a la hora de realizar la instalación de este bus de control, como podéis ver, no hay que hacer estrellas, es decir, hay que llegar a las bornas y salir de ellas. De esta manera evitamos en realidad que este bus de comunicación se corte y la unidad exterior de esta manera pues puede reconocer todas las unidades conectadas a ella. Vale, y ahora por otro lado habría que hablar un poquito de la situación, ¿no? Como podéis ver, el conector concretamente en estos modelos es el conector X2M, está situado como un conector aparte y no forma parte de ninguna PCB, como es el caso en los modelos de 8, 10 y 12 caballos de mini VRV y el resto de los mini VRVs. ¿Cuáles son estas bornas que lo componen? Pues fijaos que tenemos 2 bornas, F1, F2, que van to indoor unit, es decir, hacia las unidades interiores, y como en este caso tenemos la caja BP, pues en realidad estos 2 hilos de comunicación se conectan aquí por un lado y por otro lado en las cajas, en las bornas de comunicación de la propia caja BP. Luego tenemos 2 bornas que son estas F1, F2 to outdoor unit. Estas son las bornas que utilizaríamos o conectaríamos ahí los cables siempre y cuando existe un bus de comunicación que terminará en un centralizado. En este caso, como podéis ver, tenemos 2 centralizados, concretamente uno es el ITM y otro es el ITC. Y ya hemos comentado que en la borna de tierra pues conectamos el hilo de pantalla del bus que veis aquí. Y ahora a continuación vamos a ver cómo es el bornero de control en la propia caja BP. Y aquí tenemos la caja, ¿no? La caja BP, y como veis aquí a la derecha tenemos las 2 bornas L1 y N1 y la tierra, que son las bornas de fuerza, ¿no? Ya hemos comentado previamente que la caja debería tener su alimentación y sus protecciones eléctricas aparte. Pues esto sería esta alimentación y esta fuerza aparte que le traeríamos a la caja. Al lado izquierdo de la caja, como podéis ver, como esta caja tiene 3 conexiones, va hacia 3 unidades interiores, pues esto está indicado con RUM A, RUM B y RUM C, y en cada una de ellas veis que tenemos estas 3 bornas, ¿vale? ¿Cuáles son estas 3 bornas o estos 3 hilos más tierra? Pues la borna 1 es normalmente la fase, la borna 2 sería el neutro, y la borna 3 es la borna de comunicación entre la caja y las unidades interiores. Y repito, el cuarto hilo que va a ir a cada una de las unidades interiores va a ser la tierra. En cuanto a las bornas de comunicación, o sea, aquel bus
que viene de la unidad exterior, lo veis aquí, es este bus con estos dos hilos. No sé si podéis apreciar que aquí pone F1, F2, transmisión, ¿vale? Es decir, es hilo de comunicación. Y fijaos un detalle, estábamos hablando de que el hilo de comunicación debería de llevar la pantalla y que en la exterior esta pantalla la conectábamos a la borna de tierra, pero cuidado que aquí de este lado no se conecta, se tiene que dejar suelto, porque si no lo dejamos suelto la pantalla no va a cumplir su función. Recordar que la pantalla es una capa conductora que cubre estos dos hilos aislados que componen el bus y sirve en realidad para evitar interferencias del bus hacia afuera y de fuera hacia los hilos del bus, ¿no? Y así de esta manera evitamos que por pantalla en realidad circule corriente que podría pues acoplarse a los hilos de señal y podría producir pues un efecto contraproducente. Bueno, podríamos un poco también aquí ampliar ahora la información. Antonio, si te parece, un poco aclarar a la gente que no se confunden y no siempre en cualquier VRV utilicen un bus con pantalla, ¿no? Aquí estamos hablando de mini VRV, concretamente modelos de monofásicos que sí que lo han de llevar, pero los modelos de 8, 10 y 12 de dos ventiladores, los trifásicos, tienen el típico conector X1M que forma parte de la placa A1P, ¿no? De la placa principal, y en este caso pues se ha de utilizar bus sin pantalla, ¿no? Aquí habría que recalcar dos cosas, bueno, un par de cosas, que al final serán más de dos seguramente. En primer lugar, la importancia que tiene el bus, como su nombre indica, el bus es el bus de comunicación. Entonces es muy importante que los hilos queden correctamente conectados para evitar interferencias o pérdidas de señal. En segundo lugar, el bus con pantalla. Cuando se utiliza bus con pantalla, la pantalla se conecta solo en una unidad, en este caso en la unidad exterior. ¿Por qué no se conecta en las dos unidades, interior y exterior? Porque si existe diferencia de potencial entre las tierras, el efecto puede ser contraproducente. Tercer lugar, es importante, ya hemos visto en el laboratorio cómo es físicamente la conexión. Aquí estamos viendo lo que sería una conexión típica de manual, ¿eh? O sea, esto es lo que se ve en el manual. Pues entonces es importante que sepáis trasladar lo que es la realidad a lo que es lo que veis habitualmente en el manual. Por otra parte, recordaros que no se deben de hacer estrellas. ¿Qué significa que no se deben de hacer estrellas? Que significa que no se deben hacer estrellas es que si yo tengo que ir desde una unidad exterior a dos cajas, no debo de ir con dos mangueras, sino que debo de ir desde mi unidad exterior a la primera caja, a la caja número 1, y desde la caja número 1 a la caja número 2. ¿Por qué? Porque si fuese desde mi unidad exterior con dos mangueras a la caja número 1 y a la caja número 2, estaría haciendo una estrella y eso debilitaría la señal de comunicación, ¿eh? Y por último, tratad en la medida de lo posible de separar siempre las líneas de comunicación de las líneas de fuerza, ¿de acuerdo? Nosotros recomendamos 30 centímetros, hay veces que no puede ser esa distancia, pero habitualmente es fácil de conseguir porque normalmente el bus de comunicación acompaña a la tubería frigorífica y la alimentación eléctrica, que es la que lleva la fuerza, digamos, suele ir por otro lado, con lo cual normalmente no es tan difícil de conseguir. Y por supuesto, si en algún caso tenemos F1, F2 in y F1, F2 out, es importante que sepamos distinguir que son dos buses diferentes, ¿eh? Que no seamos en un momento determinado descuidados y crucemos esos buses, porque cada uno tiene su función. No podemos mezclar el F1, F2 del bus de interiores con el F1, F2 del bus de exteriores. Yo creo que con eso queda aclarado prácticamente lo más importante de este aspecto. Sí, Antonio, perfecto. Pero yo creo que tú ahora nos podrías enseñar un poquito, ya que hemos visto hasta ahora las bornas de control y de alimentación en una unidad exterior, en cajas y tal, pues podemos acercarnos ahora a las unidades interiores, concretamente a ver cómo son las bornas que tiene una unidad interior doméstica y
una unidad interior del tipo Sky Air. Pues cuando quieras me acompañáis y las vemos. En esta ocasión, la unidad que estamos visualizando es una unidad doméstica, concretamente una FT XS20K. Vamos a ver cómo la conexión se compone únicamente del cableado de conexión. Como veis, tenemos el número 1, el número 2, el número 1 corresponde con la fase, el número 2 que corresponde con el neutro, el número 3 que es el cable de señal y el cable de tierra preceptivo que deben de llevar todas las interconexiones. Quiero explicaros cómo es el cuadro de una unidad Sky Air. Para esta exposición hemos utilizado una unidad FBA de conductos y me gustaría explicaros para que entendáis de una manera más precisa cómo son las conexiones y cómo son los componentes de este cuadro. En primer lugar, si retiro la tapa, veréis el conglomerado de placas y conectores. Para entenderlo, la propia placa, si le damos la vuelta, veréis que dispone del esquema. O sea, aquí hay un esquema donde se ve la placa. En este esquema podemos ver un cuadro que refleja la posición de los componentes dentro de la placa. O sea, yo tengo los componentes ubicados en diferentes ubicaciones de la caja del control box. ¿De acuerdo? Por una parte tengo la placa de potencia, que se encuentra aquí, la placa de control, que es esta que vemos aquí abajo, el conector de control, que es este que veis aquí, que se conoce como X3M, y el conector de alimentación eléctrica e intercomunicación con la unidad exterior, que es este que vemos en esta posición, y sería el conector X1M. Por otra parte, podemos ver que disponemos de P1-P2, que es cableado de termostato, F1-F2, que sería el cableado de transmisión, y T1-T2, que sería el cableado de un paro externo forzado. Al tratarse esta máquina de una unidad Sky Air, también tenemos el 1, 2 y 3 de conexión con la unidad exterior, más tierra, que sería el cable de interconexión, y L y N, que sería la alimentación eléctrica a la unidad. Bueno, pues Antonio, hemos visto cómo son los borneros, pero yo creo que aquí podríamos dar un ejemplo real que nosotros representamos en nuestros manuales técnicos. Concretamente, esto es uno de Databook, donde tenemos, ¿no?, por un lado, digamos, indicado el bus de comunicación, ¿no?, que va desde la exterior hacia, en este caso, cajas PP y unas interiores domésticas, ¿no?, que es este bus que parte aquí de esta, como ya habíamos comentado, F1, F2, ¿no? Y por otro lado tenemos suministro eléctrico de este lugar, de esta vivienda, por ejemplo, ¿no? Y vemos estos hilos que van alimentando, por un lado, a la unidad exterior y por otro lado las cajas. Pero a ver si nos puedes explicar, porque yo veo aquí un interruptor de la unidad de exterior, luego veo que cada caja tiene sus interruptores. ¿Esto realmente se tiene que hacer así o a ver si nos aclaramos un poquito, ¿no? No, no necesariamente. Lo que sí que es preceptivo es que tanto el interruptor que se coloca para la unidad exterior esté regulado con las indicaciones que hemos obtenido previamente en los manuales de instalación. Pues si nos dicen, oye, para una unidad de 4 caballos recomendamos el de 25 amperios. Bueno, pues que ese interruptor sea de 25 amperios. El hecho de que en las cajas se podrían alimentar perfectamente las tres desde una misma alimentación. Lo único que habrá que hacer es hacer que
que la protección térmica, ahí le han puesto a cada caja una protección porque no había una protección previa debidamente calibrada, pero se podría perfectamente alimentar la caja desde la misma alimentación siempre y cuando tuviese una calibración adecuada para el conductor que utilizamos y el consumo que tienen las cajas, o sea que no habría ningún problema. Esto es lo mismo que vimos antes, o sea, cuando nos vinimos del laboratorio habíamos pasado de ver lo que es la realidad a ver cómo se lee o cómo lo encontramos en los manuales. Pues simplemente es lo mismo, es lo que hemos estado viendo previamente en el laboratorio trasladado a los manuales. O sea, de algún modo es el haceros ver que la lectura a través de los manuales no es nada complicada. O sea, es lo que después nos encontraremos físicamente en la realidad cuando vayamos a realizar las conexiones en los equipos. O sea que como veis son unos esquemas relativamente fáciles de entender y están muy bien detallados, por lo cual no debe de haber ningún problema ni debe de haber errores de conexión. Veis que es muy simplificado. No sé yo qué opinas tú, Mirjana, pero yo creo que es bastante simplificado el asunto. Sí. Por eso queríamos acercarlos un poquito a la gente, ¿no? Para que no tenga pues un rechazo hacia todo esto y que es más que vean que es súper simple mirarlos. Pero aquí tenemos un otro esquemita de un otro ejemplo de cableado de control cuando decidimos utilizar un control centralizado. Y en este caso tenemos un sistema 1 donde es una de 2 ventiladores, un mini VRV en este caso, pero puede ser cualquier otro VRV, ¿no? Da igual si es VRV3, VRV4, y tenemos otro que es el compact y vamos a través del bus F1, F2 out, ¿no? O tu outdoor unit cosiendo todas las unidades que queremos que forman parte del control centralizado, en este caso es el ITM, ¿no, Antonio? Efectivamente, aquí era lo que os comentaba antes, tened simplemente la precaución en el caso de que vayáis a utilizar tanto el F1, F2 de interiores como el F1, F2 de exteriores, de no cruzarlo en las unidades. O sea, es lo que os comenté antes, que tengáis un poco de precaución de saber tener identificado, que es relativamente fácil, el F1, F2 de interiores, que es el cable de comunicación que viene de las unidades interiores, y el F1, F2 de exteriores, que es el cable que cose las exteriores entre sí. Como bien dices, Mirjana, todos los VRV hablan el mismo idioma, o sea, utilizamos un sistema de comunicación, el de 3Net, que se viene hablando desde el año 1995. O sea, nosotros no hemos modificado el lenguaje de protocolo de comunicación de las unidades desde hace 25 años y la verdad es que ¿para qué lo vamos a cambiar si nos funciona muy bien? Muy bien. Pues un poco más de detalle, solamente saber que cuando se utilizan unidades interiores domésticas, ¿no, Antonio? Que hay que, si los queremos integrar dentro de este bus descentralizado, pues hay unas tarjetas especiales que se instalan al lado de la propia unidad interior y que se conectan luego a la caja, ya que la caja lleva un bus que se conecta luego a la unidad exterior, ¿no? Esto simplemente para que suene, ¿no? Bueno, Antonio. Normalmente esas tarjetas integradas las debemos de usar porque, como bien sabéis, las unidades interiores domésticas no disponen de la clema F1, F2. Las de SkyAir sí, pero las domésticas no. Entonces, para solucionar esa falta, ese fallo o ese defecto que no traen las unidades domésticas porque no vienen preparadas para eso, no hay ningún problema porque existen estas tarjetas adaptadoras, las KRP 928, que ya incorporan el control F1, F2 y nos permitirían integrar como una unidad más dentro del control centralizado las unidades domésticas. Pues muy bien, Antonio, pero yo creo que ahora, ya que hemos visto cómo son borneros de las domésticas y de las de SkyAir, podríamos ver también de nuevo, ¿no? In situ al lado de una máquina interior, perdón, una unidad interior de VRV. Concretamente vamos a ver las bornas que tiene un VRV de pared y un VRV cassette 60x60, ¿te parece?
Venga, adelante, vamos a verlo. Para esta ocasión procedemos a visualizar el cuadro de una unidad de pared de VRV, concretamente una unidad de FXAQ32. En primer lugar vamos a proceder a retirar la tapa del cuadro para acceder a las conexiones, que las tenemos ahí como las podéis ver. En la parte inferior, fijaros que tenemos el conexionado de control P1, P2, que es el termostato, F1, F2, que es el bus de comunicación, y T1, T2, que es el control externo en el caso de que utilicemos un contacto de ventana o cualquier otro tipo de contacto. Y en la parte superior, como veis aquí, disponemos de la toma de tierra, el fase y el neutro, que son los cables de alimentación. Para esta ocasión vamos a verificar cómo es el cuadro de una unidad de cassette de 60 por 60. En primer lugar, retiraremos la tapadera del cuadro. Al igual que ocurría en la unidad de conductos, podéis verificar que también tenemos un esquema. En este esquema se encuentran los componentes del cableado, las conexiones, tanto de control como de fuerza, y la posición que ocupa cada componente dentro del cuadro eléctrico. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los componentes que se encuentran en el cuadro. Podemos ver por una parte que tenemos solo una tarjeta, que es esta que veis aquí, que es la tarjeta de control, además de los conectores de fuerza, aquí está, L, N y tierra, y el conector de control P1, P2, que es cableado de termostato, F1, F2, que es el bus de comunicación, y T1, T2, que es la entrada de paro forzado. Bueno, Antonio, y aquí en este esquema otra vez, ¿no? Ejemplo de cableado cuando única y exclusivamente tenemos unas unidades interiores, ¿no? De VRV conectados a un mini VRV muy sencillo, más sencillo aún que en el caso de las cajas, ¿no? Y podíamos ver también, como ya has dicho, comparar lo que indicamos nosotros en nuestros manuales con lo que realmente se encuentra al lado de la máquina, ¿no? Cómo se ven al lado de la máquina, ¿no? Esa es la intención en todo momento, que veáis que al final se parece mucho lo que es la representación esquemática en manuales a lo que después realmente encontramos en los equipos. O sea, que son unos manuales, yo creo, muy, muy explícitos. No creo que pueda haber errores de interpretación, porque prácticamente es la realidad lo que se ve en el propio manual. Vale, pues si te parece, vamos a ver si miramos un poco más a fondo al interior de nuestro mini VRV, ¿vale? Vamos a ver esta maquinita tan compacta de mini VRV 4 serie compact, la más nueva del 4. Su esquema frigorífico en modo frío, como de una unidad interior de VRV o de una caja, en el caso de que tengamos domésticos Sky, pues vendríamos por aquí, ¿no? Por estas dos tomas, ¿no, Antonio? Y en modo frío vendríamos por aquí con gas a baja presión, vendríamos hasta la válvula de 4 vías. De la válvula de 4 vías iríamos hacia la aspiración del compresor, pasando previamente por el N. Acumulador de succión para hacer una separación por si nos llegase algo de líquido. Mira aquí lo que tenemos, aquella toma de servicio por donde hacemos la carga, ¿no? Como en cualquier aire acondicionado, esto sería una toma en la plena aspiración del compresor, ¿no? O sea, esto a tener en cuenta, pero... Está muy bien planteada porque está justo a la aspiración del compresor, y como bien sabéis, como debemos de cargar siempre en fase líquida, por eso es por lo que se incorpora un estrangulamiento que está señalizado con la letra L, que es un tubo capilar, que lo que hace es provocar la expansión del refrigerante para evitar que llegue el refrigerante en fase líquida al compresor.
Una vez que Sí, llegamos al compresor, sí. pasamos, es la típica representación de un compresor rotativo con el acumulador de succión. Sabéis que nosotros utilizamos compresores rotativos del tipo es un compresor rotativo y con ese compresor rotativo, los compresores rotativos siempre llevan asociado un acumulador de succión, ¿de acuerdo? Y es Sí, eso que está sí, digamos, representado con la letra K. sí, podríamos decir que es como si fuera un depósito antigolpe de líquido, ¿no? Por si Efectivamente. algo de líquido se quiere escapar en la aspiración o alguien pasa una carga demasiado, ¿no? Sí, Rápido o más de lo... o Vale. se le añade refrigerante muy, muy deprisa. Eso es. Ujú. Y es el típico depósito que está pegado al compresor y que por el propio calor que desprende el compresor, pues va, ¿no?, evaporando este líquido que se podría acumular aquí. El Vale, compresor, pues aunque es rotativo, es específico de Daikin, es un compresor swing de paleta fijada, ¿eh? Que permite trabajar con refrigerantes que tengan un alto par de compresión. Así que es que era lo que quería completar a la hora de decir que era un compresor rotativo. vale. Y luego en la descarga tenemos gas a alta presión y alta temperatura. Sí. Aquí en la aspiración medíamos la presión con este sensor de presión y aquí en la descarga también lo medimos, pero antes del sensor de presión tenemos una seguridad por alta que es el presostato, el switch, ¿no? El presostato por alta, ¿no? Luego pasamos por una válvula de anti... retención. Ujú. Y esto debería ser un como Es un silenciador. y tenemos también sensores de temperatura, que son estos Rs, ¿no? Aquí en la aspiración y en la descarga también. Vamos a la válvula de 4 vías y de la válvula de 4 vías con este gas alta en modo frío. Pasamos aquí a toma de servicio, ¿no? Que es esta, ¿sí? ¿No? Que teníamos aquí, que nos sirve Esa para toma de medir la servicio presión. nos sirve para Ujú. medir la presión de baja cuando estamos en el ciclo de invierno. Recordábamos que no teníamos el punto que tenemos para poder conocer el valor de la presión de baja, es ese punto que está marcado con la letra H. Vale. Y una vez atravesamos el gas con el gas a alta presión y alta temperatura y este gas se condensa, cede el calor al exterior. Al condensarse se vuelve líquido y el líquido todavía alta presión y cargado, ¿no?, de temperatura atraviesa la válvula de expansión que está situada en un exterior, pero en este caso en modo frío esta válvula se queda totalmente abierta. Robamos calor del disipador, que es ese puente que se veía en la placa electrónica, que lo tenemos efectivamente ahí para reducir el calor y alargar la vida útil de esa placa electrónica. Y ahí hay un elemento muy interesante que está marcado con la letra D, que es un subenfriador de líquido, que eso es lo que nos permite que podamos utilizar largas distancias de tubería con este tipo de equipo. ¿Por qué? Pues porque al subenfriar ese líquido evitamos el burbujeo, la evaporación por efecto de la pérdida de carga y nos aseguramos que la alimentación a las válvulas de expansión electrónica es con un líquido de alta calidad, o sea que no tiene burbuja, reduciendo el efecto de flash gas y haciendo que las unidades interiores ofrezcan su potencia máxima, y eso es lo que nos permite que no tengamos que sobredimensionar unidades interiores como ocurría en otros sistemas por defecto de la calidad de ese líquido. Ese líquido llegaba con burbuja y te veía obligado a seleccionar unas unidades de mayor tamaño, de mayor capacidad. Y ya hemos Muy bien, completado. Antonio. Sí, sí, y claro, vamos a ver ahora, pues esto para decir a la gente que el esquema que vemos y que hemos sacado también es de uno de nuestros manuales, o sea que lo que queremos también es ayudarles a que interpreten, ¿no?, el interior de la máquina a través de un esquema, ¿vale? Pero luego también vamos a ver y conozcamos un poco más el interior de la caja BP. Nosotros en el laboratorio tenemos instalada la caja BP con 3 puertos, podríamos decir, ¿no?, para conectar 3 unidades interiores, pero hay otro modelo de esta caja que permite que se conecten 2, ¿no es cierto? Pues vamos a ver ahora cómo es que cómo es por dentro esta
esta caja BP de estos 3 puertos, ¿no? Entonces vendríamos en modo frío con aquel líquido, ¿no? A alta presión y alta temperatura, entraríamos a este distribuidor de aquí y nos encontraríamos con válvulas de expansión otra vez, pero en este caso, en modo frío, son estas las que expansionan, ¿no? ¿Vale? Y después de estas válvulas que tendríamos, pues tendríamos un líquido parcialmente ya evaporado que va viajando por estos 3 tubos hacia cada una de las unidades interiores. Dentro de estas unidades interiores se evaporaría este líquido, robaría el calor, ¿no? Pasando a estado gaseoso, y este gas a baja presión y baja temperatura viaja otra vez al distribuidor que está dentro de la caja, y una vez, ¿veis? Sale, y aquí se ve claramente esta separación, ¿no? Que tenemos de este lado, ¿no? Entre la tubería entre las dos tubos, ¿no? O sea, veis que son, en realidad no son refnets como lo decíamos, sino que son tubos por separado. De líquido y gas. De líquido y de gas. Me gustaría Pues, hacer un comentario con la válvula de expansión electrónica de derivación, que es una válvula que abre en el caso de que el recalentamiento sea deficiente y volviese el vapor muy sobrecalentado de las unidades interiores. Eso ocurre normalmente cuando hay mucha carga interior o una carga excesiva, o bien cuando falta refrigerante. Es un tipo de protección o de seguridad para alargar la vida del compresor y evitar que el recalentamiento lo deteriore antes de tiempo. Vale, pues seguimos. Aquí tenemos el esquema frigorífico, pero en modo de calor, ¿no? Ahora ya iremos un poco más rápido, ¿no? O sea, podríamos entrar a la unidad, pero ahora entramos a la unidad con alta, ¿no? Con líquido, alta presión, alta temperatura, ¿no? Y llegamos hasta la válvula de expansión situada en esta unidad exterior, que ahora sí que es la válvula de expansión, que lo que hace es, vamos a ver, convertir este líquido, pues a líquido a baja presión y baja temperatura, que viaja hacia el intercambiador situado en la unidad exterior, que ahora hace de evaporador, ¿no? Entonces, si hace de evaporador, roba el calor del exterior, evapora, se convierte en gas, y este gas viaja pasando por la válvula de 4 vías, ¿no? Hacia la aspiración del compresor, ¿no? Y luego, una vez sale, pues de ahí sale el gas a alta presión y alta temperatura y va hacia la caja BP, o directamente, si es una unidad de X o una unidad de VRV, va hacia ella, ¿no? Otra vez aquí ya habíamos visto, ¿no? Que se producía este subenfriamiento, ¿no? Del líquido que viajaba, como decías tú, hacia la válvula de expansión, ¿no? Mejorando la calidad de este líquido, haciendo a que no esté, sobre todo, preexpansionado antes de que llegue a la válvula. Para aumentar todo lo posible la capacidad del evaporador, del intercambiador de la unidad exterior, que en este caso actúa de evaporador. Y ahora el ciclo en modo calor es la caja. O sea que es el ciclo de la caja. Venimos con gas, condensa y vuelve líquido otra vez a salir a la unidad exterior. Pues, Antonio, esto sería pues un poco, ¿no? Para acercar a la gente el interior, sobre todo que vean dónde tenemos válvulas, para qué sirve cuál, dónde medimos temperaturas, ¿no? Y que todo esto no deje de ser un circuito frigorífico común y corriente, ¿no? Que pueda tener más o menos sensores, más o menos válvulas, más o menos, ¿no? Distinto tipo de válvulas de expansión, pero vamos, que en sí, si entendemos un circuito frigorífico básico, pues entenderemos un VRV, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿no? Bien, espero que haya sido hemos intentado hacer que sea lo más visual posible lo que es una instalación de VRV, en este caso de mini VRV, por 2 conceptos. Uno, porque conocieseis las interioridades de este tipo de sistemas, y también porque, como dijimos al principio, en este tipo de sistemas no tenéis el soporte del servicio técnico. O sea, este tipo de sistemas son unos sistemas que se ponen en marcha directamente por los instaladores. Entonces,
esta ha sido nuestra intención. No sé qué opinas tú, Miriana, si crees que lo hemos conseguido, ¿no? O nos lo dirán los asistentes. Sí, yo creo que ya nos dirán, ya nos pueden escribir, ¿no? Y ya estamos aceptando todas las sugerencias. Así que volvamos a colocarnos otra vez a que nos vean y a ver si rescatamos alguna información, ¿vale? Muy bien, pues vamos al plató. Y bueno, esto ha sido todo lo que teníamos preparado para vosotros en este primer directo. Espero que los haya servido, ¿vale? Y Antonio, no sé si tú quieres comentar algo. Bueno, pues un poco lo que dije al principio, animar a los asistentes a que vayan acostumbrándose a utilizar también este nuevo método formativo que estamos empleando y que si les sirve de ayuda y podemos mejorar la calidad de las instalaciones, pues bienvenido sea. Yo, por mi parte, animarle. Próximamente haremos la segunda sesión de esta formación, que consistirá principalmente en ajuste. Incluso si hay alguna pregunta que haya quedado en duda, podremos incorporarla en la próxima sesión. Y por mi parte nada más, y ya despedirme y te paso el testigo para que tú también despidas y cierres la sesión, ya que la has trabajado arduamente. Así que ahí te dejo, Miriana. Como tú, Antonio, como tú. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de un par de semanas cuando tengamos ya preparado este segundo directo. Y nada, que sepáis, cualquier duda o sugerencia, nos enviáis un correo electrónico a formacion@daikin.es y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.